Saludos a todos de la revista 1%. El director de una escuela hace llamar a una joven profesora temprano en la mañana y sin ni siquiera darle los buenos días comienza a cuestionarla. El gobierno nos está financiando esta escuela de niños talentosos, son niños con un coeficiente de inteligencia muy alto. ¿Cómo usted se explica que ni uno solo de sus estudiantes ha respondido correctamente la pregunta del examen? Y ella le dice, es que yo no sabía que iba a salir una pregunta como esa. Ante ese argumento, él le dice, déjeme ver el contenido de su conferencia. Y ella comienza a contarle la pequeña historia del Partido Demócrata y la población negra en los Estados Unidos. Capítulo 1, esclavitud. Había una vez, en 1619, un barco pirata holandés que captura en alta mar a un barco español. En ese barco iban unos 20 negros esclavos. Los holandeses lo llevan a Jamestown, Virginia, y se dice que este es el origen de la población negra en los Estados Unidos, aunque ya los españoles habían traído negros a la Florida, incluso antes de la fundación de San Agustín en 1565. Estos esclavos ahí en Virginia, los colonos de ahí del lugar los tratan como sirvientes y generalmente los liberaban cada cierto tiempo. Pero unos 30 años después de eso, en 1654, se da un caso de un esclavo, John Keysore, que denuncia que su amo lo quiere retener indefinidamente como esclavo. Van a un proceso judicial con las leyes de la época, se falla en contra de Keysore y se dice que este es el primer esclavo legal técnicamente en los Estados Unidos. Hay otras fuentes que hablan de John Planche, pero por ahí andan los datos y la época. El dueño, por cierto, de Keysore, Anthony Johnson, era uno de los negros estos que había venido como esclavo que habían traído los holandeses. Y hago esta aclaración porque la esclavitud no es solamente del hombre blanco contra el negro. Cuando los ingleses o los españoles iban a comprar esclavos allá al África, se lo compraban a jefes tribales negros que tenían esclavizados a otros negros. La esclavitud se comienza a desarrollar en los Estados Unidos, sobre todo en el sur, donde era más rentable porque habían, por las plantaciones de algodón, los negros esclavos trabajaban allí. Pasan más de 100 años, llega a 1776, la Declaración de Independencia, y en 1787 la Convención de Filadelfia, donde se está tratando lo que es la Constitución, se propone el plan de New Jersey para la representatividad de los estados igualitaria, que es lo que finalmente se adoptó para el Senado. Pero para la Cámara se aprueba el plan de Virginia, que establecía que debía ser los representantes por cantidad de población. Aquí los sureños insisten en que los negros tenían que contarse. Luego era una cosa incongruente. Los negros esclavos eran propiedad, no podían votar y por lo tanto, ¿cómo lo vas a contar en un total de población que vota? La solución salomónica que aceptaron los del norte fue el compromiso de los 3/5, que significaba contar, por ejemplo, 60 esclavos negros por cada 100 que hubiera en realidad. Pero de esta manera los sureños tenían más delegados de lo que en realidad le correspondían y representantes en el Congreso. Y sus intereses tuvieron, por supuesto, preponderancia hasta los tiempos de la Guerra Civil. Ya en 1840, en la década de 40-50, se habla del slave power en el gobierno federal. ¿Por qué? Porque ya habían alrededor de 3 millones de población negra. El 95% eran esclavos y vivían en el sur, y por lo tanto los sureños tenían cada vez más delegados en el Congreso que no le correspondían. En el norte predominaban los free states, que eran los estados donde la esclavitud era ilegal. Incluso en 1845 la Florida entra como estado de la Unión, pero al estar en el sur bajo el control del slave power entra como estado slave, o sea, hasta donde la esclavitud era legal. Frente a esta tendencia en el Congreso, en 1854, el ala más radical, porque en el norte también estaban los que estaban a favor de la esclavitud y los que estaban en contra, el ala más radical funda el Partido Republicano, que proponía, entre otras cosas, que cualquier estado que se incorporara a la Unión fuera un estado donde la esclavitud fuera ilegal, fueron free states. En 1855, un año después, en el norte, un ejemplo de las contradicciones del norte, había un gobernador en Nueva York, Fernando Wood, que era demócrata. Él quería que Nueva York se separara de la Unión porque él estaba en Nueva York, pero él tenía intereses en negocios algodoneros con el sur y estaba entrando en conflicto con las leyes del norte, donde la esclavitud era ilegal. Por supuesto que esta propuesta de Wood no prosperó,
Pero el 22 de mayo de 1856, un año después de eso, entra en el Congreso uno de estos caballeros sureños elegantes, bien vestidos, de modales refinados, Preston Brooks, y le cae a bastonazos a Charles Sumner, un senador republicano de Massachusetts. El delito de Sumner había sido 2 días antes dar un discurso ahí en el Congreso antiesclavista, donde atacó a un pariente de Brooks, que también era ahí del Congreso. Brooks, por cierto, no fue solo a caerle a bastonazos a Sumner, se hizo acompañar de 2 personas, uno de armado para que nadie pudiera intervenir. Le dio duro. Sumner estuvo como 3 años para poderse recuperar de los golpes esos en la cabeza. En el sur, Brooks fue visto como un héroe, y en el norte fue visto como el que le cayó a bastonazos a Sumner. Casi un año después de eso se produce un veredicto lamentable en la Corte Suprema cuando llega el caso de Dred Scott contra Sanford. Dred Scott había sido un esclavo que durante más de 20 años había luchado por su libertad en términos legales. Él estaba en el norte, creía que le correspondía ser libre porque ahí la esclavitud era ilegal. Sin embargo, la Corte Suprema falla en contra de Scott, quien lamentablemente murió un año después de tuberculosis y nunca pudo ser libre. Lo que estaba sucediendo y sucedía era que en el sur se escapaban esclavos o los iban a buscar en contrabando y los llevaban al norte. Incluso había negros libres que se dedicaban a esto, los llevaban al norte y como donde la esclavitud era ilegal, eran libres. El veredicto de la Corte Suprema lo que prácticamente legaliza la esclavitud en todos los Estados Unidos, porque si a un dueño de esclavos en el sur se le escapaba un negro, él tenía derecho a ir a buscar al norte y traerlo de vuelta porque la Corte Suprema consideró que eran propiedad. Ya en 1860, en la convención, porque estos 2 hechos que acabo de decir fueron detonantes de la guerra civil, ya en la convención de los partidos, en el caso del Partido Demócrata había muchas divisiones. Stephen Douglas, que en definitiva fue nominado, conocido como el pequeño gigante de los demócratas, por sobre todo sus famosos debates con Lincoln y la rivalidad con Lincoln que venía de antes. Douglas cortejó a la mujer de Lincoln, Mary Todd, antes de que Lincoln se casara con ella. Pero Douglas era un demócrata que estaba en contra de la separación, del rompimiento de la Unión. Él no quería que se separaran los Estados Unidos, como sí querían otros demócratas que prefirieron ir a la guerra antes de abolir la esclavitud. En ese mismo año, noviembre de 1860, se hacen las elecciones. El nombre de Lincoln ni siquiera apareció en las boletas del sur. Usted iba a votar en el sur en la elección presidencial y el nombre de Lincoln no estaba ahí. Lincoln gana las elecciones por mayoría, pero ahí eso ya es detonante de la guerra. La guerra dura 4 años. El último año de la guerra asesinan a Lincoln en abril, en 1865. Es menos conocido que esa misma noche, ese mismo día, se había orquestado atentados contra varios republicanos abolicionistas. Incluso al secretario de Estado de Lincoln también le hacen un atentado en su casa, ese mismo día que matan a Lincoln, William Seward. Él sobrevive. Y este hombre, precisamente cuando se acaba la guerra, en diciembre de ese mismo año, es el que anuncia la 13ª enmienda y la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Nadie es tan esclavo como el que se cree libre y no lo es. Eso lo dijo alguien hace algún tiempo. Seguimos el capítulo 2 de la pequeña historia del Partido Demócrata y la población negra de los Estados Unidos, Ku Klux Klan.